muy bella alabanza. Me gusta cuando está la frase Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, Rey sobre toda circunstancia, Rey sobre todas mis batallas, ¿verdad? Él es Rey. Sí, y es algo que siempre debemos tener presente en cualquier situación que pasemos. Como iglesia creo que estamos pasando por algunas tribulaciones y creo que lo que vamos a hablar hoy nos va a ayudar a entender algunos aspectos de momentos como estos. Les voy a pedir, hermanos, si pueden abrir sus Biblias o algún dispositivo por ahí, si es que no cuentan con la Biblia, y vayan a el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Y lo vamos a leer todos a una sola voz, porque pues son solamente 4 versículos, y todos juntos lo leemos, conscientes de lo que el Señor nos está hablando por medio de ese pasaje, de esa escritura, para luego recibir palabra de Dios. ¿Ya todos lo tienen por ahí localizado? Marcos 8, del 22 al 25. Creo que ya todos, o al menos la mayoría. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, lo leemos todos juntos fuerte. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por todo este tiempo de alabanza, de adoración. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí, Señor, presentes. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir. Padre, sabemos que la fuente de la verdad eres tú. Tú eres la verdad, dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tu palabra, Señor, es verdad. Y tu palabra, Señor, nos disponemos a escudriñarla, a estudiarla, para que nos hable hoy y sea alimento, Señor, adecuado para nuestras mentes y nuestras almas y corazones, Señor. Estamos, Señor, en necesidad y recurrimos al único que puede sanarnos, que eres tú, Señor. Padre, Señor, bendice, Señor, este tiempo. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, a través de la Escritura, Señor. Espíritu Santo, pon un cerco de protección en este momento, Señor, y pon, Señor, una disposición, Señor, para que del corazón todos podamos, Señor, aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que ya hemos comentado que no es la primera vez. En la vida de todo cristiano se presentan dificultades. Estas dificultades a veces se dan en asuntos o problemas de salud, o bien a veces en otro tipo de procesos a los cuales se tiene que pasar. A ver, voy a hacer una pequeña pausa. Un minutito para que vengan los hermanos también y que nos digan que todo está bien.
Bueno, creo que continuamos. Muy bien. Entonces sabemos que en la vida de todo cristiano tenemos dificultades. Una de las peticiones más comunes es precisamente pedir por la salud. Y inmediatamente, en el caso de la salud, por ejemplo, no es la única aspecto en el que nos ponemos en manos de Dios, pues acudimos con los médicos y confiamos en los médicos y está bien. Sin embargo, debemos que tomar en cuenta, como decía el canto, que el Señor es Rey sobre toda circunstancia. El Señor es Rey sobre toda enfermedad. Por lo tanto, nuestra atención no debe estar tanto en lo humano, sino en aquel que es el creador de todo y es el Rey de todo, que es el Señor. No debemos tener tanta atención en la criatura, ni buscar en la criatura lo que solamente puede ser hallado en el Creador. Y el relato que ahorita escuchamos nos habla de un aspecto muy importante de cuando estamos en necesidad. Y vemos que primeramente se nos presenta aquí una obra de misericordia por parte del Señor. Si leemos ahí Marcos 8:22, no nos vamos a desviar de ese mismo texto que ya leímos. Marcos 8:22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le trajeron un ciego. ¿Quiénes fueron los que le trajeron? No lo sabemos. Los nombres de ellos no nos lo da la Escritura. Pero su obra ha permanecido por los siglos, puesto que tenemos este testimonio de aquellos que llevaron al ciego con Jesús. Los hijos de Dios debemos llevar a Cristo a los que están en necesidad, o traer a los que están en necesidad hacia Cristo. Eso es lo que hacemos. Eso es a lo que somos llamados. Eso es a lo que tenemos nuestra misión en esta vida, en este tiempo. Porque es en Cristo donde está la respuesta a nuestras necesidades. Mucha gente le hemos hablado de Cristo. Le hemos invitado a que escuche la palabra. Le hemos invitado a que lea la palabra y sin embargo no lo han hecho. Y no lo han hecho por lo que ustedes quieran, por ignorancia, porque no quieren o por algún aspecto de otro tipo, por necedad, por terquedad, por soberbia, por orgullo. Sin embargo, pues bueno, enfrentan sus consecuencias, pero el Señor siempre está dispuesto a guiarlos hacia un proceso de sanidad. Y digo sanidad no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental, emocional, del alma, porque ahí también es necesaria la sanidad. Es lamentable a veces que uno se encuentre casos como este que les voy a platicar. A veces llega alguien a nosotros, cualquiera de nosotros, y nos platica de su vida. Y nos habla de su vida diciéndonos, me va mal en todo, mi esposa me odia, mis hijos me odian, me corrieron del trabajo, no tengo dinero, estoy amargado, no tengo muchas cosas, no tengo cosas que comer, no sé, falleció un familiar y batallé bastante, y un montón de problemas. Y entonces le dice uno a esa persona, bueno, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor Jesucristo para pedirle que solucione esos problemas que cuentas. Y la persona dice, no, ahorita no, estoy bien, ahorita estoy bien. No acabas de decir, ¿verdad? Todos tus problemas que tenía. No, pero no es tanto, ahorita yo estoy bien, ¿verdad? O sea, es lamentable a veces que rechacemos al Señor Jesús por aspectos que no son significativos en nuestra vida, porque finalmente personas así rechazan más que nada por miedo, por desconocimiento, por falta de compromiso, porque no desean que les digan nada, porque desean solamente ser escuchados, pero no cambiar en nada, ¿verdad? Y entonces finalmente pues tenemos casos así.
Entonces, le trajeron un ciego. Un ciego es alguien con necesidad. Simbolicemos este ciego, no solamente los enfermos físicamente, sino aquellos en necesidad anímica, de alma, espiritual. Ese es un ciego. ¿Estás en alguna necesidad física, psicológica, de lo que sea? Te podrías probablemente identificar con este ciego. Y gracias a Dios que hubo alguien que te toma y te lleva hacia aquel que es el Rey sobre toda circunstancia. Porque un ciego es alguien incapaz de encontrar su propio camino. Un ciego es alguien incapaz de discernir al único que le puede ayudar. Y le llevaron ¿con quién? Con Jesús. Todo ciego debería dejarse encaminar para ser llevado hacia Jesús. Todo ciego debería dejar de luchar contra sí mismo y las circunstancias y permitir ser llevado delante de Dios para encontrar ese bálsamo que tan urgentemente necesita para que respire su vida. Esto es algo que hacemos, es nuestra principal función, llevar a los ciegos a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos también ciegos. Hay un canto muy antiguo, estaba yo ciego y ya puedo ver. Muy antiguo. Eso éramos nosotros. Nosotros éramos como ese ciego. Y si ahorita decimos, gracias a Dios porque puedo ver, no fue por nuestras fuerzas, no fue por nuestras capacidades, sino por la obra y misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos probado su gracia y su poder y por lo tanto llevamos e encaminamos a otros hacia su gracia y a su poder. Claro que pues unos no quieren, ¿verdad? Quieren permanecer en la ceguera. Interprete como se acomode la circunstancia. Hay gente que le gusta seguir estando ciego, pero este ciego se dejó llevar porque creían en él. Le rogaban que le tocase, dice el versículo, le rogaron que le tocase. Tócalo, Señor. Tócame, Señor. Hoy ahorita estamos orando por personas en enfermedad. Tócalos, Señor, los llevamos ante ti. El Señor Jesús es un maravilloso sanador de cuerpos y almas. Cuando lo trajeron a Jesús, observemos que dejaron al ciego enteramente en sus manos. Vamos a leer Marcos 8:23, ahí el versículo que sigue. Dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Lo dejaron enteramente en sus manos. Quienes llevaron a ese ciego delante de Jesús, lo dejaron enteramente en sus manos. No fueron a acompañar a Jesús. A ver en qué te ayudo, a ver tú dime. No, se lo dejaron enteramente porque creían en Él, porque sabían quién era Él, porque sabían cuál era su capacidad, sabían cuál era su potestad y por eso se lo dejaron enteramente a Él y por eso nosotros dejamos nuestras cargas a Él, dejamos nuestras enfermedades con Él, dejamos a nuestros familiares con Él porque sabemos quién es Él. Y no hubo protestas, ni resistencia, ni aspavientos por parte del ciego. El ciego no dijo, quítate, estas manos no las conozco. Se dejó guiar por el Señor. Y ese es el asunto en la vida cristiana, dejarse guiar por el Señor. Si no te dejas guiar por el Señor, si sobrepiensas las cosas,
tratando de resolverlas tú solo en un vaso de agua, pensando y pensando hasta que te duele la cabeza, no vas a llegar a ningún lado porque no te dejas llevar por el Señor. Y el Señor lo aparta a este ciego y lo aparta de toda aquella cosa que pudiera dificultarle o estorbarle en su percepción de estar a solas con su Salvador. Todo aquello que pudiera estorbarle de tener una intimidad con su Señor. La presencia de Dios demanda concentración del corazón. No podemos entrar en intimidad con Dios en medio del ruidazo. No podemos entrar en intimidad con Dios teniendo la tele prendida y el radio y el iPad y el iPhone por todas partes. No se puede tener intimidad con Dios porque distrae. Su presencia demanda concentración del corazón. Su presencia demanda entrega completa. Lo apartó al ciego el Señor Jesús de todo lo que pudiera dificultarle su comunicación con Él. Porque vivimos en la era de la distracción, hoy más que ninguna otra época de la historia. Todo está diseñado para distraer y entretener. Recuerdo que es muy frecuente que ciertos estudiantes dicen o decían, es que yo necesito algo que me entretenga porque si no, no aprendo. Yo necesito algo que me divierta, o sea, si no, no aprendo, ¿verdad? Pues obviamente ya hay un sesgo en su mente, ¿verdad? De que necesita entretenerse, distraerse, ¿verdad? Y ahí métele ahí lo que pueda, ¿verdad? Para que pueda alcanzar algo. Pues no, con el Señor no es así. Con el Señor tienes que salir de tu aldea, así como este ciego que se lo llevaron a distancia de tu aldea. Tu aldea es tu entorno, tu medio, las cosas que haces, la gente con la que estás, las cosas que te estresan, las cosas que tienes que hacer. O sea, es tu aldea. Sal de tu aldea para ir con el Señor. Sal de tu aldea para tener intimidad con el Señor. Y ahí déjate conducir por Cristo. ¿Quieres que el Señor te sane? ¿Quieres que el Señor restaure tu matrimonio? ¿Quieres que el Señor restaure tu vida espiritual? ¿Quieres que el Señor sane a alguien en tu familia? Déjate llevar por el Señor. ¿Quieres que el Señor te dé fortaleza para enfrentar algo, lo que sea? Déjate llevar por el Señor. Déjate conducir por Cristo. Él es lo más confiable que podemos tener para dejarnos llevar. No nos vamos a dejar llevar por cualquier hijo de vecina, ¿verdad? Sabemos cómo están las cosas hoy en día. Pero el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Creador, el autor de nuestra salvación, más que digno de confianza para que nos dejemos llevar por su voluntad. ¿Cuál fue la forma en la que Jesús obró con este ciego, ya habiéndolo separado? Dice la Escritura, le escupió en los ojos. Seguimos ahí en el mismo versículo 23. Y escupiendo en sus ojos. ¿Por qué así? Imagínense hoy en día algo así, ¿verdad? Desde que alguien te escupa. ¿Qué te pasa? No sabes la cantidad de bacterias, ¿verdad?, que hay en esa saliva y completamente fuera de todo entendimiento. El Señor es soberano. Ahorita lo dijimos en la oración. El Señor usa los medios y las formas que Él cree convenientes. El Señor tiene la capacidad de sanar a alguien tan solo con una palabra. Ya lo vimos cuando hablábamos del pasaje de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, que ni siquiera le dice resucita, y Lázaro sale. Pero cada momento, cada circunstancia y cada persona es diferente, y el Señor en su soberanía decide actuar de diversas maneras según el caso con el que tiene enfrente, y por lo tanto no usa los mismos medios. Cada persona es diferente
y cada persona es singular y es individual. El Señor sabe nuestras circunstancias. El Señor sabe lo que pasamos de forma concreta. Y por lo tanto el Señor Jesús usó con el ciego métodos y maneras que el ciego pudiera entender y sentir. Uno de los sentidos más desarrollados en una persona ciega es el tacto. Entonces, analicemos la escena. Jesús lo toma, lo saca, le escupe, le puso las manos, ¿sí? Tacto, que sintiera. Jesús se estaba asegurando de que el ciego sintiera todo el proceso por el cual lo llevaba. Y aquí el Señor estaba usando un proceso. Es la única ocasión donde el Señor cura o hace un milagro de curación por medio de un proceso. Normalmente siempre lo hacía de forma instantánea y hoy lo hace por medio de pasos, por medio de momentos específicos, hechos de acuerdo a nuestra circunstancia. Así te puede sanar también el Señor. Si tarda tu respuesta, estás en medio de un proceso. Estás en medio de un camino y vas de la mano del Señor. Y el Señor te va a mostrar primero este paso y el otro paso y el otro paso y te va a ir acompañando en tu proceso y en tu circunstancia. No todo tiene que ser instantáneo. Dios también usa los pasos. Dios también usa los procesos. Así que si ha tardado algo en tu vida, no te desesperes. Si estás en intimidad con Dios, estás en obediencia, estás en santidad y te guardas, ¿verdad?, de todo mal y ya estás orando por algo que es legítimo y es voluntad de Dios y aún a lo mejor todavía no llega, no te desesperes. Estás en el camino. El Señor te está sacando de tu aldea y te está llevando paso a paso hacia algo extraordinario. Y vemos también que el Señor le pone las manos encima. Las manos simbolizan seguridad. Las manos simbolizan sostén para el alma, para lo que sea. Las manos simbolizan que nuestra vida está en el poder del Señor. Nuestra vida está en sus manos. No podemos verlo, pero estamos en sus manos porque somos obra de sus manos. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de este aspecto, de estar en el hueco de tu mano, tu diestra me sostiene, tu mano me da la victoria, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? O sea, muchos pasajes que hablan respecto de lo que es las manos en Dios. Y aquí Cristo, poniéndole las manos encima a este ciego, restauraba la obra creadora del Padre. Unos ojos que ya no funcionaban, pero que la mano creadora del Padre los iba a restablecer. No a la distancia, no instantáneamente, por medio de un proceso en el que el Señor iba a asegurarse de que este ciego entendiera quién era el que lo iba guiando y quién era el que tenía la autoridad para sanar su malestar. Y esto aplicado a todo. Marcos 8, 24, si me acompañan por ahí a leerlo. Veamos la respuesta del ciego. Dice, él, el ciego, mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Fíjense la respuesta. Entonces Jesús no estaba haciendo bien las cosas. Jesús no hizo las cosas bien y a la primera, ¿verdad? Como en las empresas, ¿verdad? Tienes que hacerlo bien y a la primera. No lo hizo bien. Estaba ensayando el Señor Jesús. No estaba ensayando. Pero en su voluntad y en su soberanía, eso era parte del proceso que estaba haciendo pasar al ciego. Cada proceso que pasamos encaminados con la mano de Dios, Dios nos da una pequeña bendición. Y en otro paso, otra pequeña bendición. Siguiendo el ejemplo de este ciego, primero lo sintió, caminó con él, sintió su saliva, lo tocó. Y ahora el ciego veía, no completamente, iba avanzando. El ciego podía percibir que la bendición total que anhelaba podía venir paso a paso, parcialmente. Y por eso el ciego primero estaba viendo, no totalmente, sino como los hombres, como árboles, como que andan. Y así estamos nosotros también a veces. Cuando nos acercamos a Cristo empezamos a entender cosas. Nuestra ceguera se va retirando. Nuestra falta de entendimiento se va retirando. Pero aún así, nuestra vista todavía no está al 100%. Y todavía hay cosas donde todavía rezongamos. Y es que ¿por qué el Señor es así? Es que ¿por qué no me dijo? Y es que ¿por qué no me hizo? Y es que yo soy tan bueno. Y es que yo siempre he hecho todas las cosas bien. Y enfrentamos esas circunstancias. Todavía no estamos maduros. Todavía no estamos completos. Todavía no vemos de forma completa las cosas. Nos ha dado el Señor una parte de la visión. Y está por darnos la visión completa, pero tenemos que seguir con Él. ¿Cómo se hubiera portado el ciego si se hubiera quedado nada más con esa impresión? Hombre, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si no, ni para qué me ilusiones. ¿Sí? Porque ahora pues veo así mal, estaba ciego, pero pues ya ven cómo somos los humanos, ¿verdad? Siempre así como que, no hombre, pues estaba mejor antes. No, hombre, pues estaba mejor antes también con este alcalde, no, hombre, no, este partido nuevo, no, hombre, pues para qué, mejor como estábamos antes. ¿Sí? Y así. Bueno, y así estamos. Entonces, valoremos el proceso donde el Señor nos quiere llevar y entendamos que a veces las bendiciones no se dan de un solo tajo y que se dan paulatinamente y el Señor nos va llevando. También el Señor quería que los discípulos vieran cómo poco a poco este ciego iba tomando la vista, porque momentos antes, en Marcos 8:18, no es necesario que lo busquen, el Señor les había dicho, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen. Y así, y sí, muchas veces no oímos, no vemos, no queremos ver. Las cosas están ahí enfrente, pero no volteamos para un lado. Las cosas están ahí enfrente, pero no volteamos para el otro lado. El Señor nos dice, este es el problema, atiendes el problema. No, porque pues no. Ya, decimos un montón de pretextos hasta que de plano no, pues es que yo... Y ya, no queremos ver, tenemos vista y no vemos. Luego, el Señor Jesús le pregunta al ciego, ¿ves algo? Esto no solo atañe, ya lo hemos dicho, a la ceguera física, sino también a la espiritual. Pregúntese, ¿ves algo? ¿Hoy ves algo en tu vida? ¿Hoy ves algo que no veías?
leímos y el Señor nos está hablando por medio de esta palabra. ¿Ves algo? El Señor te está preguntando hoy en día, ¿ves algo? Entonces, en un proceso nos convertimos a Cristo. En un proceso dijimos, sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador, y la palabra es la verdad. En un proceso estamos conociendo más de Dios y de su palabra. En un proceso somos sanados física y espiritualmente. Y en todos esos procesos es Dios el que produce las cosas, es Dios el que conduce, es Dios el que guía, es Dios el que acompaña, pero debemos de poder ver. Porque si no vemos, creemos que estamos por otro camino, y aunque tengamos a Dios ahí enfrente de nosotros, no vamos a ver más que árboles nublados que nos impiden ver completamente la realidad. Vamos ganando bendiciones parciales en busca de cultivar mayor fe y mayor bendición. Si nos mantenemos conducidos por Cristo, Él dará las sucesivas bendiciones. Versículo 25, Marcos 8, 25, dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Otra vez las manos, otra vez sentir. ¿Sí? Vean cómo Jesús trata con este ciego. Y le hizo que mirase. Otra vez mira. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Imagínense el ciego que Jesús le dice, mira otra vez. Y el ciego hubiera dicho, nah, ya me desilusionaste una vez, ¿para qué lo vuelvo a hacer? Ya, no me quiero decepcionar. Mira otra vez. Vuelve a ver. Vuelve a hacer. Vuelve a orar. Vuelve a caminar. Vuelve a leer. Vuelve a seguir. Vuelve a santificarte. Vuelve a predicar. Vuelve a compartir. Otra vez. Dios manda que otra vez volvamos. Porque Dios pone en nuestra vida otra vez, por segunda vez, sus manos. Y por tercera vez pone sus manos. Y por cuarta vez pone sus manos. Porque este proceso del ciego está hecho para que nosotros entendamos que puede ser algo aplicable a nuestra vida, aunque nuestro proceso tarde un día o nuestro proceso tarde años. Y finalmente llegó la bendición. Finalmente el ciego fue restablecido. Finalmente el ciego ve claramente. Finalmente el ciego pudo ver a todos. Ya no como árboles que andan, sino claramente a todos. ¿Ves ahora claramente? Pregúntate, ¿ves claramente? ¿Ves todo lo que el Señor quiere que veas? ¿Ves todo lo que el Señor desea de que te des cuenta? Si estás en enfermedad y aún no ves claro, si estás en tribulación y la visión es escasa, si aún te sientes ciego y no puedes ver la verdad que se levanta delante de ti, si tienes conflictos inherentes a ti y a lo que has vivido y estás en una circunstancia desagradable, déjate guiar por Cristo. Entra en un proceso de sanidad con Cristo. Para ir concluyendo,
Dios quiere guiarte en tu circunstancia. Dios conoce tu circunstancia. Dios sabe que estás en un proceso. Déjate guiar por Él. Dios también hace las cosas gradualmente y no solamente de forma instantánea. Hoy en día muchas iglesias hacen campañas así, ven por tu milagro, te ponen así, ven por tu milagro, así como baraja, ¿verdad? Así, para todos. Bueno, pues eso depende del Señor, ¿verdad? ¿Sí? No podemos ir buscando el milagro en lugar de buscar al Señor de los milagros. ¿Sí? Entonces, a veces entra ese juego de lo instantáneo, pero no siempre es así. Sí, puedes buscar un milagro, pero antes de buscar el milagro, primero busca al Señor de los milagros. Y si el Señor de los milagros te da el milagro instantáneamente, gloria a Él. Y si el Señor de los milagros te quiere hacer pasar por un proceso, pues gloria a Él. Y el milagro que es construido paulatinamente en un proceso, también va a seguir siendo milagro. El milagro que se construye de bendición parcial sobre bendición, al final también va a ser milagro. Nada más que mercadotécnicamente no vende, ¿verdad? No vende una sanación paulatina, como vende una sanación así de una pierna instantánea y de repente saltan las muletas y ¡ay, gloria a Dios! ¡Ay! Y las fotos. Pues no vende tanto así. Por eso a veces el Señor se abstiene de hacer ese tipo de milagros, porque luego el hombre busca fascinación, busca mercadotecnia, busca deleitar a los sentidos. Y el Señor no siempre quiere eso. La mayoría de las veces no quiere eso. El Señor quiere hacernos ver claramente. El Señor nos pregunta, ¿ves algo? ¿Cuánto ves? Entonces déjate conducir por Cristo, déjate conducir por el Señor, deja que te lleve por todos los pasos que Él considere necesario y al final verás claramente a todos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Bueno, no vamos tanto a pedirle. Vamos a tener la disposición de dejarnos llevar por el Señor. Porque el Señor hoy en día nos está guiando. El Señor quiere tomar nuestra mano. El Señor quiere sacarnos de nuestra propia aldea. El Señor quiere tener una intimidad con nosotros y darnos las bendiciones paulatinas que sean necesarias según nuestro caso hasta llegar a la plenitud de aquello que Él desea otorgarnos conforme a su voluntad. Entonces vamos a orar en ese sentido. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esto que acabamos de oír, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nuestra alma fue apacentada, Señor. Nuestro corazón fue apacentado, Señor. Gracias, Padre, Señor, te damos, Señor, en estas circunstancias, que sea la cual sea la que estamos pasando, Señor. Porque sabemos que tú eres Rey. Sabemos, Señor, que tú eres Rey sobre toda tempestad, tribulación, enfermedad, conflicto, lo que sea, Señor. Y sobre cualquier cosa tú nos guías, Señor. Y en este momento, Señor, queremos dejarnos guiar por ti. Dígale al Señor, Señor, guíame, Señor. Guíame por el camino, Señor, que tú deseas. Guíame, Señor, hasta sacarme de mi propia aldea. Guíame, Señor, para conocer, para ver lo que tú quieres que vea.
Guíame, Señor, para entender lo que tú quieres que entienda. Guíame, Señor, para comprender lo que tú quieres que comprenda, Señor, en mi vida, en tu palabra, en mi familia, Señor. Guíame, Señor, en esos pasos, Señor, así como guiaste al ciego, Señor, y le hiciste saber al ciego que en cada paso estabas con él. Así, Señor, haznos saber que en cada paso, Señor, en cada proceso en que pasemos, tú estás con nosotros. Entregue su vida al Señor, pida perdón al Señor. Si es necesario un proceso para perdonar, perdone. Si es necesario un proceso para pedir perdón, pida perdón. Si es necesario un proceso para renunciar al pecado, renuncie al pecado y tómese de la mano de Dios. Recuerde que el Señor es su Salvador. El Señor murió por nuestros pecados. Solamente Él murió por nuestros pecados. Solamente Él murió en la cruz. Solamente Él resucitó. Solamente Él está a la derecha del Padre. Solamente Él es el Cordero inmolado. Solamente Él es el sacrificio perfecto. Solamente su sangre es la que redimió a los pecadores. Por lo tanto, solamente Él es digno de que sigamos sus pasos. Solamente Él es digno de que nos dejemos llevar. Y dígale al Señor, sí, Señor, llévame, Señor, encamíname en tu verdad y enséñame. Muéstrame el Señor, tus caminos. Muéstrame el camino de mi salvación. Óbrese así con el Señor, hermano, hermana. Así dígale al Señor, encamíname en tu verdad y enséñame conforme las palabras de ese Salmo 25. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque quiero ver una nueva perspectiva, Señor, en esta circunstancia por la que estoy pasando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Confiamos, Señor, en que en este proceso en el que estemos pasando, Señor, tú estás con nosotros. Tú nos estás guiando. Estamos, Señor, ahí delante de ti, siguiendo sus pisadas. Y que esa sea la convicción, que el Espíritu Santo ponga esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos gracias, Señor, y en lo que falte del proceso por seguir, Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, confiando en que tu mano va a llevar a mi mano, Señor, hacia el camino de tu voluntad buena, agradable y perfecta, hasta ver todo claramente, Señor. Gracias, Señor, te damos, todo te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.